se han producido algunos desencuentros, principalmente en este caso con lo que es la ley de suelos degradados, en que ha habido postulaciones y la verdad es que hemos tenido muchísimos problemas este año con el Servicio Agrícola y Ganadero por, la verdad, aparentemente por no ponernos de acuerdo, porque la verdad es que nos falta claridad en las cosas y no hemos avanzado como corresponde. Por lo tanto, yo le voy a pedir a José Antonio y a Cristian, que son los que están manejando las postulaciones a los suelos degradados por parte de los socios de SAGO y de FEDAGRO, para que les cuenten en detalle cuáles son la problemática que se nos ha presentado. El año pasado nosotros tuvimos ya un programa de recuperación de suelo de transición. Veníamos de una ley antigua, estábamos en una ley nueva y recién los resultados se vinieron a dar en noviembre y diciembre. O sea, un programa que es anual viene a entregar resultados recién al final de año. Entonces nosotros entendimos que estábamos partiendo un proceso nuevo, ¿no es cierto?, y que podían darse este tipo de cosas. Pero este año nos hemos enfrentado a que nuevamente estamos ya en octubre, ya llegando a noviembre, prácticamente fin de año, y todavía tenemos estos problemas de que no han salido los resultados, de que ha habido una demora, y nuevamente, ¿no es cierto?, los productores muchas veces tienen sus labores hechas antes de saber cómo es el resultado de su postulación, y eso claramente ya en un segundo año no es una situación que sea aceptable. Eso en el marco muy general. En el marco ya particular se ha tenido problemas en que no quedaron claras las bases de postulación en un primer lugar, que salieron tarde. De ahí provenían una serie de acciones que tenía que hacer el SAC, como es la capacitación hacia los operadores. Entonces muchas veces existieron, por ejemplo, la carta de labores anticipada, ¿no es cierto?, se tenía que haber entregado antes de que se hubiera hecho la capacitación para poder efectuar esa carta. Y ese tipo de cosas lo que hoy día a nosotros nos tiene complicado, porque hay ciertos socios que postulando el programa de recuperación de suelo, por no haber cumplido con eso, van a quedar fuera. Pero no existía la posibilidad de cumplir porque la capacitación para haber cumplido con esos requisitos no se había llevado a cabo. Nos enteramos que hubo un recorte de aproximadamente 300 millones de pesos que hizo el Ministerio de Hacienda, recorte que no se va a devolver según nuestros antecedentes a la región, y por ende evidentemente nos sentimos bastante frustrados desde ese punto de vista, porque esta región es la que más demanda esta ayuda, este fondo, ¿ya? Y posteriormente empiezan a sucederse a partir del mes de mayo una serie de problemas que yo calificaría de desorden y falta de comunicación al interior del Servicio Agrícola y Ganadero, principalmente del Departamento de Recursos Naturales de la 10ª región, ¿ya? Primero porque el programa se inició en el mes de mayo, creo que el 21 de mayo, no me acuerdo, sí, por ahí, una fecha X, a mediados de mayo, ¿ya? Y recién el día 27 de mayo, a finales de mayo, el SAC, ¿cierto?, se preocupó de convocar a los operadores que ya habían sido acreditados, ¿no es verdad?, para informarles de qué se trataba este concurso y cuáles eran las bases del concurso. Y en esas bases se daban a conocer algunos aspectos que, para efectos del programa, ya deberían haberse cumplido de acuerdo al calendario. O sea, lo peor que se pudo hacer fue haber informado de algo que tenía un plazo que ya había finalizado antes de que se hiciera la capacitación. No sé si me explico bien. Producto de esa situación, hay varios productores en la región que van a quedar fuera del programa de recuperación de suelo solamente por un hecho administrativo, responsabilidad del Servicio Agrícola y Ganadero. Posteriormente, este año se implementó un nuevo sistema de georreferenciación que persigue, y entendemos que así es el objetivo, compartimos el espíritu del objetivo, es identificar cuáles son los sectores de cada predio que son susceptibles o son objeto de esta bonificación, ¿ya? El problema es que por un lado, la Subsecretaría de Agricultura informa, ¿cierto?, o da la posibilidad, mediante una resolución, da la posibilidad a los operadores de poder tomar las coordenadas, los puntos georreferenciados
de 3 formas distintas, ¿ya? Pero el Servicio Agrícola y Ganadero, cuando corrige o revisa esta coordenada, resulta que lo hace con uno de todos los métodos que permite la subsecretaría. Se produjo un problema súper grave de que cuando salieron los resultados de la lista de preselección, que es la primera lista que sale, ¿ya? La gran mayoría de los productores estaban rechazados del concurso, ¿ya? O sea, habían colocado hasta esa fecha solamente algo así como 500 millones de los 3.000 y tantos millones que habían disponibles, imagínate. Ahí el SAC se preocupó, aparentemente, y a los 2 días o al día de haber publicado estos resultados, llamó a los operadores y les hizo la capacitación que nosotros habíamos pedido se hiciera en el mes de febrero. ¿Ya? Eso, una vez finalizado, o sea, el proceso de postulación de toma de muestras, posteriormente a eso se hace la capacitación, algo que debió haberse hecho antes, o sea, como poner la carreta delante de los bueyes. Y no solamente se hace la capacitación, sino que además ahí el SAC de la 10ª región entrega el software, después de haber salido los resultados, entrega el software a los operadores para que hagan calculen o interpreten el sistema de coordenadas que tenían que hacer bajo los parámetros que ellos estimaban conveniente realizar. Siendo que, insisto, la subsecretaría había, a lo menos tenía 3 métodos autorizados, que era GPS, un sistema del INDAP y el uso de Google Earth. Pero el sistema del uso del Google Earth tiene 3 alternativas: el estándar, el Pro y el Plus. Y resulta que los señores del SAC evaluaron todas las otras alternativas con el Plus. Para explicarles bien, porque este es un tema súper técnico, miren, si ustedes se fijan, la superficie de la Tierra tiene cerro, ¿cierto? Tú tenías una pampa. Si tú ves la foto, ves esto, ¿ya? Todos los sistemas, excepto el Google Earth Plus, que fue el que ocupó el SAC, todos los sistemas lo que hacen es calcularte la superficie en base a estos 4 puntos, ¿no es verdad? O sea, lo que hace es calcularte un plano. Pero ¿qué es lo que pasa? La Tierra normalmente, si tú te vas a terreno, te vas a encontrar con que este potrero tenía una montaña, por ejemplo, una loma. Eso hace que la superficie sea mayor, ¿ya? Y eso el único que te lo mide es el Google Earth Plus. ¿Te fijas? Ese sistema. Entonces hubo muchos errores de ese tipo. Además, nos ha llamado la atención el grado de desconocimiento de algunos funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero de cómo usar este programa para calcular. ¿Ah? O sea, los datos de la, ¿cómo se llama? De la reconsideración, porque después hay un plazo, ¿cierto?, de 10 días. Una vez salidos los resultados, los operadores y los agricultores tenían un plazo de 10 días para poder pedir una reconsideración a los rechazos que habían sido objeto, producto de este problema, insisto, del SAC, ¿ya? Entonces, resulta que después de esos 10 días, habían 10 días para que el SAC te conteste. Y los 10 días corridos que tenía el SAC para contestar vencieron el día martes 11 de octubre, o sea, antes de ayer. Y resulta que ayer estaban los funcionarios del SAC corrigiendo todavía las carpetas en Puerto Montt, ¿ya? Y algunos seguramente aprendiendo a ocupar el sistema computacional. Entonces estamos hablando de una falta de programación y una falta de organización que es a lo menos vergonzosa e inaceptable. Y nosotros esperamos que las autoridades más altas del Ministerio de Agricultura tomen cartas en el asunto, porque la verdad que esta es una situación que en primer lugar se trata de un programa que es parte del programa de gobierno del presidente Piñera, está inserto dentro de las 25 medidas que él planteó como programa de gobierno. Se había comprometido a un apoyo tanto desde el punto de vista de modificar su ley, modificar su acceso para los productores, como también del aumento de los recursos. No se ha cumplido con ninguna de las dos cosas, ¿ya? Porque los recursos en la primera publicación del presupuesto de la Nación vienen igual a los del año pasado, ¿ya? Y tercer lugar, para nosotros los productores, sobre todo de la zona sur, este es un programa fundamental para mejorar la competitividad, ¿ya? Y si no lo quieren entender, que nos lo digan, pero que no nos sigan vendiendo cuentos, ¿cierto? Y en definitiva, echando a perder un programa que tiene una tremenda utilidad y que puede sacar a mucha gente de la pobreza rural, ¿ya? Y de esa manera dejarlos también en el campo, evitando que venga la migración campo-ciudad. No nos sigan contando cuentos y empecemos a actuar en serio, ¿ya?
Adicionalmente, habría que decir que nosotros hemos estado participando en mesas de competitividad y viendo cuáles son las trabas al interior del gobierno que frenan un poco este tema de la competitividad, y claramente la excesiva burocracia. Y si sumamos a esto, habría que decirlo también con todas sus letras, la incompetencia para trabajar en este programa de recuperación de suelo de algunos funcionarios, que son los antiguos, entre paréntesis, hace que se lleve el efecto contrario. O sea, en vez de ser competitivos, somos menos competitivos hoy día porque estamos entrampados, ¿no es cierto?, en un programa que va a salir muy atrasado, ¿no es cierto?, con labores que ya han sido realizadas. O que no se van a poder hacer. O que no se van a poder postular. O gente que gastó en postular, porque el postular tiene un costo. Exacto. Tiene que ir al conservador de bienes raíces, pagar el operador. O sea, el agricultor normalmente se debe gastar entre unas 300 y 450 mil pesos en postular, ¿ya? Y resulta que con el atraso de la entrega de los resultados, hay muchos productores que, por ejemplo, postularon a una labor de aplicación de cal y después aplicación de fósforo, que no la van a poder hacer, ¿ya? Y no la van a poder hacer porque resulta que técnicamente es lo más inconveniente del mundo hacer las dos labores juntas, no las puede hacer. ¿Te fijas? Y hay otro dato, no sé, Cristian, si lo podemos mencionar. Hay otro dato que no tiene directa relación con el tema del programa y su funcionamiento, pero tiene relación con algo que el gobierno sí ha hecho harto hincapié en el sentido de la transparencia de los mercados, ¿ya? Nosotros ayer tuvimos reunión con varios agentes operadores del programa de recuperación de suelo. Tuvimos reuniones con algunas casas comerciales y nos hemos informado que hay una conducta reiterativa, no de este año ni del año pasado, sino que se viene presentando de prácticamente los inicios del programa, hablemos de unos 8 o 10 años, en que entre los 10 y 15 días antes de que salgan los resultados del programa de recuperación de suelo, los fertilizantes que son objeto de la bonificación, principalmente el fósforo, ya ya alrededor, no voy a decir cifras reales, pero alrededor de un 15%. Y de hecho, este año ya constatamos un aumento considerable en el precio de la unidad de fósforo. Entonces, más encima, el productor que sale beneficiado con el programa de recuperación de suelo, después de toda esta majamama, trámites y todo el cuento, ya, por un tema de tabla de costos que la Seremi de Agricultura o el Ministerio de Agricultura dice que probablemente el costo de la unidad de fósforo para cuando salga el programa, esto se calcula el 2010 y se aplica el 2011, va a ser de un valor de 536 pesos la unidad. Resulta que hoy día tenemos el costo de la unidad de fósforo a 728 pesos. Entonces el productor además ya no va a tener que desembolsar 10 millones, sino que va a tener que gastar 15 millones de pesos en hacer este programa. Entonces mucha gente, insisto, por un tema de tiempo, de época y de lucas, digamos, no va a poder hacer y no va a poder optar el programa externo. La verdad es que nos extraña con relación al presupuesto para este programa que se haya mantenido al mismo nivel, porque estamos todos de acuerdo, obviamente los productores, a nivel de Sociedad Nacional de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, están los parlamentarios del sector agrícola de acuerdo, y nuevamente topamos, y yo creo que, como dijo Cristian, las cosas hay que decirlas, con el Ministerio de Hacienda. Sabemos que hoy día tenemos un problema por ahí político, que para mi gusto no tiene que ver mucho con la educación, pero hay un problema político fuerte de presiones para asignar fondos a la educación. Sin embargo, si estamos todos de acuerdo en que la cantidad de dinero que el Ministerio de Agricultura pidió es más o menos adecuada como para que este programa funcione relativamente bien, el Ministerio de Hacienda nuevamente viene y echa abajo esto, porque hay que decirlo con nombre y apellido. Fue el ministro de Hacienda el que mantuvo los mismos niveles, y la verdad es que el ministro de Hacienda de Agricultura no sabe mucho, por lo tanto yo creo que debemos ser un poquito más en ese sentido, que trabajen más de acuerdo entre los ministerios. Si un ministerio técnico dice que esto es lo que necesitamos técnicamente, porque aquí no se trata de política ni nada, las vacas van a seguir dando leche blanca independientemente del color político del gobierno. Por lo tanto, es sumamente importante que el Ministerio de Hacienda en este caso se ponga las pilas y tome lo que los técnicos le están diciendo.